Ser Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a utilizar en los primeros minutos de la conversación? Sibila. Sibila. Vale. Es una entrevista que arranca en el mar. Nos despedimos siempre en un faro. Hacemos una travesía juntas. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya, Sibila? Es muy curioso porque yo nací en un lugar del que siempre decían, vivimos en un pueblo que está en un mar de olivos, secano, nada de mar. No recuerdo, mis padres nunca se fueron de vacaciones, ni los padres de mis amigos tampoco. Las vacaciones eran en el pueblo y no recuerdo haber visto el mar de niña. Mi primer recuerdo en el mar, que fue además con mi hermana ya de adolescente, y recuerdo, yo llevaba entonces unas gafas con unos gruesos cristales que necesitaba que alguien se quedara con ellas en la arena. Mi hermana se quedó con ellas y cuando yo me metí en el mar, mi sensación no fue hermosa porque había mucha gente y recuerdo a mi hermana decir, por ahí no, porque yo ya tenía mucha miopía cuando era pequeña y yo pensaba, cuando ya estaba entre la gente, pensaba que estaba yendo hacia mi hermana, pero no, solo veía, no entendía aquella imagen y mi hermana estaba muy habituada a guiarme en mi pueblo haciendo señales y yo pensaba que iba hacia la orilla y realmente iba al fondo, imagínate. ¿Sabes que antes del mar te iba a preguntar por la piscina? Dime qué era para ti una piscina cuando estabas en ese pueblo en el que os bañabais en las albercas. Entonces, ¿qué era una piscina para ti? Dios, las piscinas fueron lo más, porque en casa hasta los 9, 10 años apenas había más libros que los libros del colegio, pero mi padre de pronto empezó a traer pues todos los libros que encontraba. Recuerdo que había un señorito con el que trabajaba y en el cortijo le daba libros. Él comenzó a ir a entonces Galerías Preciadas, también traía todos los libros que allí encontraba y siempre he hablado en algunos libros de colecciones muy eclécticas y muy variadas, pero pocas veces he hablado de que una de las que más nos fascinaba a mi hermana y a mí era una enciclopedia rarísima de construcción que mi padre no vio nunca, porque mi padre apenas sabe leer. Cuando me llaman por teléfono y me tienen que deletrear el remitente de una carta, es para vernos, porque se bloquean y les cuesta muchísimo. Pero en esa enciclopedia de construcción había un libro de piscinas y mi hermana y yo pensábamos, si esto existe, puede existir cualquier cosa. O sea, si en los libros realmente se recogen aquellas cosas que pueden existir en el mundo y que no hay en el pueblo, ¿cuántas cosas nos quedan por descubrir? Porque es cierto que empezaban entonces a proyectar una piscina en el pueblo de al lado, pero en aquel momento yo había ido, creo recordar, 2 o 3 veces a las... más alberca que piscina. Ahora ya hay es algunas. Una imagen muy bonita, la de estar mirando una enciclopedia de construcción y de repente ver esa piscina y pensar, hay otro mundo. Claro, porque los libros son eso. Y a mí, yo durante la adolescencia estaba muy acomplejada porque cuando veía a compañeros de instituto cuyos padres eran profesores o tenían amigos que les ilustraban, porque uno puede ser buen estudiante, pero después si en el contexto familiar tienes una biblioteca con los clásicos, con todo lo que nos decían que teníamos que leer y estudiar, pero en casa había libros pues esto es la enciclopedia de construcción, libros muy, muy variados, colecciones muy variopintas. Y tardé en darme cuenta de lo valioso que fue para mi hermana y para mí descubrir que aquella colección de libros sorprendentes y extraños nos enseñaron lo más importante, hacernos preguntas. Primero por los que no estaban en esos libros y después por lo que estando en los libros hablaban de qué es importante para la gente, para que puedan dedicar un libro y de pronto llegar a una niña y que empiece a hacerse preguntas. Has hablado en este ratito de tu padre y has hecho alusión a un señorito, no sé, iba a casa del señorito y traía libros. Has dicho también que tu padre no sabía prácticamente leer, no sabe casi leer.
que sin embargo os llevaba libros a casa, en plan lotes, has citado Galerías Preciados. El pueblo del que tú eres tiene la Cueva de los Murciélagos. Ahí está el esqueleto del primer agricultor de la zona sur de la península, un esqueleto de más de 7.000 años. Y citabas también el Mar de Olivos. Entonces estás en un lugar, describiendo un lugar donde hay agricultores, donde hay un mar de olivos, donde hay señoritos, donde tu padre va a la caza del libro para rellenar estanterías, y eso os dio a vosotras otra perspectiva de tu hermana y de ti, ¿no? Has hablado también desde el principio. Entonces, ser de Zueros, en Córdoba, ¿qué te ha imprimido en tu ADN con todo este contexto del que hemos hablado en estos minutos? A mí me gusta mucho reflexionar sobre las identidades que eliges y las identidades que heredas. Y de las que heredas me gusta mucho esa idea de salir para volver a entrar, es decir, de tomar distancia y decidir si me quedo o me voy, porque a menudo se tiende a idealizar la vida en los pueblos, y vivimos en un momento en el que se idealiza mucho la vida en los pueblos, cuando a menudo ha arropado mucho, pero ha apretado mucho también a muchas mujeres, a muchos que se sentían distintos. Yo con mi pueblo siempre he tenido una relación absolutamente amorosa, de amor. Yo estaba enamorada de mi pueblo. La belleza era como la primera palabra con la que describíamos a mi pueblo. Siempre, no sé si es uno de los más bonitos de España. Tienes una especie de eslogan, ¿no? Zueros, uno de los pueblos más bonitos de España, porque ha mantenido las casas encaladas, sí, blancas, el castillo, en la sierra. Si fueras de allí te enseñarían a decir... soy de un pueblo, o sea, esto del pueblo bonito lo decimos todos, pero siempre nos enseña a decir que somos muy chiquitos. Soy de un pueblo muy chiquito, pero muy bonito. Primero teníamos que decir que era pequeño, pero como ser pequeño parece que uno tiene que acreditar que hay algo valioso, pero muy bonito. Y esa frase es como una cantinela que los niños, cuando apenas saben hablar, la decimos muchísimo. Y entonces es un lugar que siendo la mayoría somos de familias muy humildes, pero hemos tenido ese valor añadido de haber podido crecer en un lugar hermosísimo, donde estar constantemente paseando la sierra, viendo los atardeceres, los amaneceres, y si además tienes la suerte de nacer en los años 70, en los que de pronto la educación pública, la biblioteca pública, Dios mío, la biblioteca pública, lo que supuso en ese pueblo, cambia por completo. Pero fíjate, esa es la parte bonita. La otra parte es que es un lugar del que una quiere salir. No sabemos si para volver, pero eso de un pueblo chiquito, pero bonito, ya te dice que es un lugar pequeño. Tú tenías ganas de salir de allí, como muchísima gente quiere salir de sus pueblos para conocer otros mundos, sencillamente por eso, porque uno tiene inquietudes. Y creo que es necesario salir, incluso hay una cierta inefabilidad cuando uno se define en relación a un pueblo, una identidad. Soy de Zueros, o soy andaluza, o soy de determinado lugar, con una forma, yo creo que muy hermética, de todo lo que hay en ese pack lo tengo que asumir. Y no, a mí me gustaban muchísimas cosas, pero ante todo me gustaba la libertad de poder elegir. Y ya cuando fui mayor, hace como 15, 20 años, escribí un libro que es totalmente desconocido, que yo creo que está con mucha tristeza en la librería del Ministerio de Agricultura, porque ganó allí un premio de mujeres y mundo rural que se llama Lo mejor es que te vayas, lo mejor no es que te vayas. Este no está en paréntesis, entre paréntesis. Y realmente era para mí respuesta a esta pregunta que tú haces, porque cuando ahora se intenta incluso comerciar o vender una imagen idílica de los pueblos, los lugares ideales tienen que ser elegidos por quien vive allí y por quien decide en un momento salir para, a lo mejor, encontrar otros lugares que le motiven más y que le permitan desarrollarse en el mundo, o con la distancia pueda volver. Pero esa opción de volver es muy importante, porque hay mucha gente que no puede salir, y hay mucha gente que está en los pueblos y que a veces se recluyen en los desvanes y en las habitaciones oscuras porque sienten que el pueblo les hace, el pueblo hace pupa también, ¿eh? Has hablado de tu hermana,
¿Alguna vez has dicho, cuando ella ya murió, has dicho, eras el espejo en el que me miraba? Tu hermana mayor. Sí. Tu única hermana. Y mi única hermana, sí. Sí, hubo una época cuando era pequeña que imitaba todos sus movimientos. Ella, todo lo que ella hacía, yo iba detrás. ¿Cuántos llevabais, perdona? 2 años, 22 meses, pero realmente un curso. Ya estaba en el curso por delante siempre, pero era una pionera en todo lo que hacía. Era la que escuchaba antes los grupos mejores de música. Yo quería ser como ella. Y ella, no sé si en algún momento también le admiraba o le podían interesar las cosas que yo hacía. Porque yo tuve la suerte de que con mi hermana no solo era mi hermana, sino que era mi amiga. Y la familia no estás obligado a ser amigo ni de tu primo ni de tu hermano, pero con mi hermana sí. Yo con mi hermana tenía una relación increíble que también he intentado plasmar de alguna manera por el dolor que me produjo su muerte en los que miran. Y algo algo de ese espejo que yo veía en mi hermana, no solamente era cuando éramos pequeñas y hay jóvenes que nos parecemos en muchas cosas, sino que cuando a partir de los 18, 19 años no nos parecíamos prácticamente nada en ideología, en fe. Mi hermana era una persona muy religiosa. Y yo cuando pensaba en España, y sobre todo en los últimos años, decía, ¡pah! Si mi hermana y yo, que pensamos tan distinto en cosas muy importantes y pensamos muy distintos, y nos queremos tanto, y somos capaces de ponernos de acuerdo en tantas cosas y de anteponer el cariño a ese tener formas de vida tan absolutamente distintas, ¿qué es lo que no se podría hacer en este país donde parece que nadie se pone de acuerdo y donde parece que todo prima como puro enfrentamiento? Entonces sí, y todavía me encuentro muchos fines de semana con el teléfono en la mano diciendo voy a llamarla. y ella murió ahora hace 10 años. Pero es esa presencia que tienen las personas con las que sigues soñando. La hermandad, que lo has definido muy bien, la hermandad. La hermandad. Uh-huh. Y no envejece en él. Yo no sé si le pasará a muchas personas que siguen soñando pero mi hermana es quien protagoniza la mayoría mi hermana y mi pareja son quienes protagonizan la mayoría de mis sueños. Voy a decir quién está detrás de esta sibila, pero antes voy a ponerte un fragmento de una película y dime qué tiene que ver contigo, si es que tiene algo que ver contigo lo que dice el protagonista. ¿Vale? Cuando llegué a Roma, a los 26 años, me precipité demasiado rápido, apenas sin darme cuenta, a aquello que se puede definir como el remolino de la mundanidad. Pero yo no quería ser simplemente un hombre mundano. Quería ser el rey de la mundanidad. Y desde luego lo conseguí. No solo quería participar en todas las fiestas, quería tener el poder de hacerlas fracasar. Es maravilloso. Es la gran belleza. Tiene este fragmento que he sacado para ti, porque si lo extrapolamos, sale mucha de la conversación que hemos tenido y mucho de lo que marca tu obra, ¿no? Esa necesidad de plantearte cosas, de hacerte preguntas. No quiero ser un hombre mundano. Quiero ser capaz de tener el poder en las fiestas, de hacerlas crecer y de hacerlas fracasar. Esto a esa niña que nace en Zueros, en este pueblo de Córdoba, que hoy se ha convertido en una filósofa de referencia, antropóloga, premios por todas partes, estudias también Bellas Artes, no sé, una trayectoria brillantísima. ¿Vale? ¿Cuánto hay de esto que cuenta el protagonista de La Gran Belleza, esta peli de Sorrentino, y lo que tú querías de la vida, o sea, comértela?
Pues fíjate, ahí hay una contradicción en esas frases del protagonista que supongo que son lo que más me identifica, esa contradicción de poder querer o haber querido eso, incluso tener derecho a cambiar de opinión, ¿no? Y decir, lo quise, me he equivocado o no me he equivocado, lo he disfrutado. Y es tan maravilloso poder encontrarte con las muchas personas que hemos sido a lo largo de la vida y cuando se tiene ese deseo de salir, que yo cuando estaba en el pueblo lo tenía pensando que iba a volver, que mi trabajo iba a estar en Zueros, y a los pocos meses de estar fuera pensaba, no volveré, o sea, volveré para ser como uno de esos espíritus que se quedan en las paredes, que están y no están al mismo tiempo, ¿no? Como si hubiera que inventar una identidad de alguien que está y no está al mismo tiempo. ¿Por qué te has puesto Sibila Remedios Zafra? Sibila es el nombre de la protagonista del Entusiasmo. Te dio el premio Anagrama de ensayo, el Entusiasmo, claro, el ¿no? Entusiasmo, conseguí el premio Anagrama de ensayo. Anagrama es una editorial maravillosa y el premio tiene muchísima repercusión y me ha dado muchas alegrías porque después del Entusiasmo mi correo electrónico se ha llenado de Eres cartas. Una referente total. Los chavales y las chavalas te tienen como una referencia del pensamiento. Se han montado exposiciones, pues precisamente a partir del Entusiasmo. Frágiles también es un libro que impactó. Conversa mucho. Ahora sacas el bucle invisible. Todo esto hablando a partir de pensar. Hablar después de pensar. Escribir después de pensar. Que no se lleva mucho. No está muy de moda, fíjate, es como que no, incluso en el contexto académico a veces está más de moda y sobre todo en los tiempos que corren, ser más un erudito que un pensador. Cuando a mí me gusta mucho esta diferencia entre lo que implica pensar, porque cuando tú piensas algo, lo haces tuyo, lo escribes en tu cuerpo, lo interiorizas. Remedios Zafra, ¿y la enfermedad que has citado también desde el principio, la miopía, desde que eres muy pequeña, desde que en el mar estás en la orilla, no distingues a tu hermana entre el resto de personas, creías que salías y te estabas metiendo, luego has citado la enfermedad un par de veces en la entrevista? Es una enfermedad degenerativa, no hace falta que hablemos de ella, porque ya podemos imaginar lo que supone una enfermedad degenerativa, que poco a poco vas perdiendo, en este caso, vista, audición también. Sí. Pero esto, ¿cómo lo lleva una intelectual? A la que le va a costar dejar de leer probablemente en papel, incluso en ordenador, pero puede que también dejes de oír. Pues yo creo que el pensamiento es un regalo para esto. Y ojalá quienes tienen enfermedades degenerativas pudieran darle una oportunidad a lo que supone la lectura, las distintas formas de lectura y la cultura en general. Porque cuando me empecé a perder audición, mi pareja siempre me decía, estás desconectándote y estás conectando. Es como una forma de ensimismamiento que para un intelectual es un regalazo. O sea, el poder quitarte los audífonos y no te molesta el ruido, quitarte toda esa tecnología que te ayuda a socializarte y a estar en el mundo, pero que de pronto te permite también incluso una razón objetiva para quitarte de ese bucle de la prisa contemporánea donde es muy fácil caer. Y para mí ha sido un estímulo reflexivo. Constantemente el utilizar las lentes como metáfora me parece que nos ayuda muchísimo en la vida, porque para mí las lentes siempre son visibles. Cuando yo me pongo unas gafas, unas lentillas o me pongo unos audífonos, sé que investigadores, científicos han trabajado mucho para que esas lentes me permitan graduar y sintonizar con algo que yo antes no escuchaba. Cuando yo escucho el agua hace unos años, yo había dejado de escuchar el agua y cuando de pronto la escuché, ¡ostras! Así sonaba el agua. Así. Y la lente, que en este caso también es el audífono, te permite
redescubrir el mundo y hacerlo pensativo. Y para mí esto es, yo creo que analogía de prácticamente todos mis libros, porque una base que está en todos mis libros es qué pasa con esas lentes que, invisibilizándose como lente, hoy nos permiten ver el mundo. A mí me interesa mucho pensar sobre las pantallas, sobre Internet, sobre la normalización de los dispositivos tecnológicos que se han normalizado y que nos permiten verlo todo, pero oye, se invisibilizan, o sea, no sabemos qué son, qué lentes están utilizando para graduar qué cosas y qué no otras, ¿no? Y preguntarnos por lo no visible es algo que importa. ¿Y no tienes miedo? ¿No tienes miedo a que con toda esa reflexión que te permite la desconexión, luego no puedas comunicarla? Porque también el intelectual lo piensa, lo reflexiona y lo comunica. Sí. Y ese nexo con los demás es por lo que nosotros también evolucionamos a partir de lo que vosotros nos contáis. Pero ¿no tienes miedo que no puedas comunicarlo? Cuando estaba en la ONCE haciendo los cursos de rehabilitación me enseñaron muchos trucos para muchas cosas y conocí allí a tantas personas porque yo tengo visión, o sea, yo me manejo y yo no necesito... De hecho, has venido sin bastón ni nada. A veces lo uso simplemente para que me vean y me otorguen el regalo de la paciencia, que no es poca cosa, porque cuando no aparentas una discapacidad, enseguida te exigen una rapidez y enseguida hay como poca paciencia. Pero a mí sí me preocupa cuando yo veo tantos ejemplos de personas que no tienen ninguna visión o que incluso personas con sordoceguera, porque en mi caso además la pérdida degenerativa fue gradual en los ojos desde pequeña, pero ha empezado hace pocos años en los oídos y en la enfermedad en concreto afectará o a lo mejor más lentamente a los riñones y a lo mejor a otros órganos. Esta es una enfermedad que ha sido brutal y muy dura con los varones. Siempre nos decían que las mujeres éramos solo portadoras, porque está ligada con cromosoma X. ¿Síndrome de Alport se llama? Síndrome de Alport, sí. Y realmente el dolor y el miedo, en mi caso, ha sido y sigue siendo a los varones que... Bueno, mi tía falleció y era una mujer, pero muchas enfermedades las investigan solamente en ratones, ¿no? Ratones varones, quiero decir, es una cuestión que en la ciencia también hay un sesgo curioso. Pero es muy dura en los chicos y cuando desde pequeña has recibido muchas noticias de que el primo, el tío, la tienes, entra en diálisis, entra en trasplante y conoces muchas historias que te preceden, empiezas a tener miedo por las personas que tienes cerca y que son pequeños y que sí o sí la van a desarrollar, porque además las enfermedades llegan como una sentencia. La ciencia es esto, ¿no? Yo a veces envidio a mi madre cuando piensa en la iglesia y pone velas por todo, porque cuando piensas así, piensas que siempre hay una esperanza. Pero cuando cuanto más conoces de la enfermedad, más te hace ver que sí o sí esa enfermedad se va a desarrollar. La genética y confías ya, tu esperanza la pones en la investigación, en la ciencia pero en mi caso no sé... yo seguramente dejaré de dar conferencias porque lo que más problema me causa ahora mismo es no entender lo que me dicen los demás. Mi problema de audición me está dando más problemas que los de visión. Pero entiendo que la tecnología me iguala, la pantalla siempre me va a permitir. No, yo voy a seguir hablando. ¿Tu hermana no murió de esta enfermedad? No. ¿Ella sabía que la padecías? Gracias a mi hermana y a uno de mis sobrinos hicimos un estudio genético, porque era una de esas muchas enfermedades que hay en los pueblos que son enfermedades inefables, ¿no? Enfermedades que la llamaban la enfermedad del riñón, pero nadie le ponía nombre. Y mis padres, mi madre no sabía que la tenía, y cuando mi sobrino de pronto la desarrolló, mi hermana incentivó un estudio que ya movimos entre las dos, y ella y yo la teníamos, y ella siempre me dijo que sufría más. Ella le diagnosticaron al poco tiempo un cáncer anaplásico muy agresivo y falleció de esto. Pero decía que sufría más por saber de esta enfermedad en los demás que por la suya.
Claro, porque adelantas, piensas que lo que ha pasado va a pasar. Y esto no siempre es así, ¿no? Yo en ese sentido tengo mucha esperanza en que... Por eso siempre me altero cuando hablo de la seguridad social y de lo importante que es la investigación, la ciencia, la sanidad, para permitir que las personas tengamos esas oportunidades, porque cualquiera de las personas que tienen estas enfermedades habrían sido pequeños monstruos en la parte oscura de una habitación en un pueblo hace 100, 200 años, ¿no? Hay Remedios, que nos tenemos que ir despidiendo después de esta conversación con la que podríamos continuar horas y horas. Pero después de oírte y de mirarte y de escucharte, quiero decirte si tú sabrías explicar qué es la felicidad. Pues últimamente nos bombardean mucho con ideas de felicidad que parece que se pueden comprar. Sí. Y quizá las que más nos interesan, que tienen que ver con conocernos y con no tener miedo a lo que incomoda y a lo que el conocimiento trae consigo, incluso cuando el conocimiento trae también cosas que nos perturban. Pero es que eso también genera superación y eso genera otras muchas cosas positivas que han construido el mundo que tenemos, ¿no? Entonces, lo dejamos para un ensayo o para un silencio, ¿no?, en el que podamos pensarlo. Voy a pedirte que te vayas a un faro, que me digas con quién te gustaría estar, encontrarte, no sé, volver a ver, lo que quieras, o sola, lo que quieras. Y que pongas una música y en esa música y en ese faro encontremos algo que se parezca a la felicidad. Vale, eso es bonito propósito. Pues música la he tenido muy cerca porque antes habéis tenido la generosidad de ponerla y últimamente la escucho mucho. Las bienaventuranzas de la gran belleza para mí son muy inspiradoras. Y no estaría sola. Si tuviera oportunidad en ese faro que fuera mágico, me encantaría estar con mi hermana amiga de nuevo. Pero si fuera ahora, me gustaría estar con Juan, con mi pareja, que además me ha ayudado a redescubrir el mar desde su mano. Cuando yo paseamos mucho por la playa de Cádiz y no te puedes imaginar cómo una mano cogida te puede, sin audífonos y sin las lentillas con las que veo mejor, me permite saber qué es lo que estoy pisando. Es una mano es una mano de amor, ¿no?, que te permite caminar con seguridad. Remedios Zafra, un lujo haberte tenido aquí. Muchas gracias por esta conversación. Gracias. Un lujo para mí conversar contigo. Muchas gracias.
suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena SER. La radio.